Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una historia que desafía la mente y nos invita a explorar los límites de lo sobrenatural. La muerte de Alpin Frase, escrita por Ambrose Bierce, es un relato que no deja indiferente a nadie. Con sus giros inquietantes y una atmósfera cargada de misterio, este cuento nos sumerge en los oscuros recovecos de la muerte, el arrepentimiento y los secretos familiares. Prepárense para adentrarse en una historia llena de suspenso y revelaciones aterradoras. No olviden suscribirse para estar al tanto de cada nuevo capítulo y apoyar este espacio para seguir trayéndoles más relatos fascinantes. Comencemos. Capítulo 1. El regreso a la mansión. La fría brisa de la tarde acariciaba el rostro de Alpin Frase mientras el tren se deslizaba lentamente por las vías. Después de tantos años, volvía al lugar que había dejado atrás, pero que nunca logró olvidar. La mansión de su familia, deshabitada y olvidada por muchos, se erguía como un espectro del pasado, cubierta de maleza y sombras. Alpin había recibido una carta inesperada, que lo instaba a regresar a este lugar del que había escapado en su juventud, pero algo en su interior le decía que el destino había jugado su última carta. La mansión, situada a las afueras de una pequeña aldea, era la misma que recordaba en su infancia. Una construcción de piedra antigua, de techos altos y ventanas quebradas, cuyos pasillos resonaban con ecos de un tiempo que parecía haber quedado atrapado en el olvido. Lo que antes fue un hogar lleno de risas y memorias ahora se veía como una tumba en vida, esperando ser desenterrada. Cuando Alpin cruzó el umbral de la puerta principal, el aire pesado y mustio lo envolvió. La casa estaba tan callada como un cementerio. Ningún crujido del suelo, ni el susurro de las cortinas movidas por la brisa. Solo el sonido sordo de sus propios pasos llenaba el espacio vacío, interrumpido por los ecos lejanos de su propio pensamiento. Los recuerdos empezaron a invadir su mente, recuerdos de su niñez, de su madre y de un padre que ya no estaba. Todo parecía estar en el mismo lugar, como si el tiempo no hubiese tocado la mansión, y sin embargo, el aire estaba impregnado de una extraña sensación de desesperación. Era como si la casa misma estuviera esperando algo, o más bien, a alguien. Se acercó al salón principal, donde un retrato de su madre colgaba sobre la chimenea. Allí estaba ella, tan serena, tan distante, pero con una expresión en sus ojos que parecía susurrarle algo a Alpin, algo que no lograba entender. La mujer en la pintura parecía observarlo fijamente, como si no solo lo estuviera reconociendo, sino también juzgando su presencia. Con un suspiro, Alpin se apartó del cuadro y continuó su exploración. La mansión parecía hablarle en cada rincón, las paredes adornadas con tapices descoloridos, las viejas escaleras que crujían al ser pisadas, y los muebles cubiertos de polvo que aún conservaban la forma de lo que una vez fueron. Sin embargo, había algo más en el aire. Una sensación de que no estaba solo. Mientras subía las escaleras, un sonido extraño, como un leve susurro, llegó a sus oídos. Se detuvo un momento, su respiración se aceleró, y la tensión en sus hombros se intensificó. Miró alrededor, pero no vio nada que indicara la presencia de alguien más. El sonido, sin embargo, persistió. Era una voz baja, casi imperceptible, que parecía llamarlo. Alpin no pudo evitar sentir que algo lo observaba. Se dirigió al final del pasillo, hacia la antigua biblioteca de su madre. Había algo en ese lugar que siempre le había dado miedo de niño, y ahora, más que nunca, sentía esa sensación creciente de desasosiego. Al entrar en la biblioteca, la oscuridad lo envolvió, pero en el fondo de la habitación, sobre una mesa, notó un objeto que parecía fuera de lugar, una vieja caja de madera con inscripciones extrañas, como si hubiera estado esperando su regreso. Con manos temblorosas, Alpin abrió la caja. Dentro, encontró una carta amarillenta, firmada con el nombre de su madre. El sobre estaba sellado con cera roja, intacto a pesar del paso de los años. Una sensación de angustia lo recorrió cuando sus dedos rompieron el sello y comenzaron a leer las palabras escritas con una caligrafía que aún le resultaba familiar. Alpin, si estás leyendo esto, es porque algo ha salido mal. No vuelvas a esta casa. Hay secretos aquí que no pueden ser desvelados, y si lo haces, estarás condenado a sufrir la misma suerte que tu padre. La muerte de Alpin Frase está predestinada, y su regreso solo llevará más dolor. No sigas buscando. Olvida lo que alguna vez pensaste que sabías. El corazón de Alpin latía con fuerza mientras leía las últimas palabras de su madre. ¿Qué significaba todo esto?
¿Por qué ella le había dejado esta advertencia? ¿Acaso la mansión albergaba un oscuro secreto que él no estaba preparado para enfrentar? El regreso a la mansión había comenzado, y con él, un camino que Alpin ya no podría retroceder. Algo en la oscuridad de esa casa esperaba por él, y aunque no entendiera completamente qué era, sabía que estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 2. Los ecos del pasado. El sonido de la carta crujió en sus manos mientras Alpin permanecía en la biblioteca. La antigua mansión parecía cerrarse sobre él como una trampa. La revelación escrita por su madre lo dejó paralizado. Sus pensamientos chocaban entre sí como olas desbordadas. Cada palabra de la carta lo empujaba hacia una verdad que no deseaba conocer, una verdad que probablemente había estado ocultando de sí mismo durante años. ¿Qué había sucedido en esta casa? Y lo más importante, ¿por qué no podía recordar? La mansión parecía estar tan vacía como siempre, sin embargo, algo lo hacía sentir observado, como si las paredes mismas tuvieran ojos, como si la casa conociera secretos que él aún no había descubierto. Guardó la carta en su bolsillo con manos temblorosas y salió de la biblioteca, decidido a comprender más. Un escalofrío recorrió su espalda, y con una mezcla de curiosidad y miedo, subió las escaleras hacia el segundo piso, donde se encontraba la habitación de su madre. A medida que subía, el sonido de sus pasos resonaba en los pasillos oscuros. El aire estaba viciado, pesado con el polvo de años de abandono. Sin embargo, algo en el ambiente parecía diferente, algo que lo incomodaba de manera indescriptible. Alpin sentía como si alguien, o algo, lo estuviera esperando. Llegó a la puerta de la habitación de su madre y la abrió con cautela. El interior estaba casi idéntico a como lo recordaba. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que se agitaban ligeramente con la brisa que se colaba por la ventana rota. Sin embargo, algo en la atmósfera de la habitación era inquietante. Algo no estaba bien. Se acercó a la vieja cama, que aún mantenía la forma de los años de uso. En la mesa de noche, al lado de la cama, Alpin encontró un objeto que nunca antes había visto. Un pequeño reloj de bolsillo, de oro, cubierto de polvo, con un grabado peculiar. Decidió abrirlo, y en su interior encontró una fotografía en blanco y negro de un joven que no reconoció. El hombre de la foto tenía una expresión seria, casi sombría, y en su rostro había una marca que no se parecía a nada que Alpin hubiera visto antes. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras examinaba la imagen. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su madre lo había guardado en su habitación? ¿Y qué conexión tenía este misterioso hombre con lo que había escrito en la carta? Mientras Alpin seguía mirando la foto, escuchó un sonido, un susurro que parecía venir de algún lugar cercano. Miró hacia la ventana rota, el viento soplaba con más fuerza ahora, y las cortinas se movían como si alguien estuviera allí. Pero la habitación estaba vacía, solo la foto, el reloj y el peso del silencio lo rodeaban. Decidió salir de la habitación, pero cuando dio un paso hacia la puerta, algo lo hizo detenerse. En el reflejo del espejo roto frente a él, vio algo extraño. Una sombra que no correspondía a su propia figura. No era posible, pero en ese reflejo, Alpin vio la silueta de un hombre, alto y encorvado, con los ojos fijos en él, mirándolo a través del vidrio fragmentado. De inmediato se giró, pero la figura había desaparecido. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría su frente. ¿Estaba viendo cosas? ¿O era algo más que su mente había bloqueado durante años? El miedo comenzaba a apoderarse de él, pero Alpin sabía que no podía ignorar lo que sucedía. Algo oscuro se cernía sobre la mansión, algo relacionado con su familia, y aunque temía lo que descubriría, sentía que debía seguir adelante. La casa parecía guardar un enigma, y él estaba decidido a resolverlo, aunque eso significara enfrentar sus peores temores. Salió rápidamente de la habitación, con el reloj de bolsillo en mano y la fotografía guardada en su chaqueta. Con el corazón aún acelerado, se dirigió hacia el pasillo principal, donde había oído el susurro. El pasillo estaba desierto, pero el eco de sus pasos lo seguía, como si la casa le hablara. Avanzó con cautela, mirando hacia todos lados, intentando encontrar la fuente de esos susurros inquietantes. Algo lo llevaba a la sala de estar, el lugar donde su padre solía leer por las tardes. Pero cuando entró, la escena que se presentó ante él fue aún más desconcertante. La chimenea estaba encendida, y una figura en la esquina de la sala observaba en silencio. Alpin se quedó paralizado. Era un hombre, mayor,
con el rostro cubierto por una máscara, que lo miraba fijamente, sin moverse. Los ojos del hombre brillaban con una intensidad antinatural, y su presencia, silenciosa y fría, heló la sangre de Alpín. «¿Quién eres?», preguntó Alpín, su voz apenas un susurro. El hombre no respondió. Solo seguía observándolo, como si esperara algo de él, como si Alpín hubiera sido traído hasta allí por un propósito mayor, uno que aún no podía comprender. La mansión, nuevamente, se sumió en un silencio total. Capítulo 3. La sombra del pasado. La figura en la esquina de la sala no se movió. Alpín, sintiendo el peso de su mirada sobre él, dio un paso atrás, pero sus piernas se sentían pesadas, como si la gravedad hubiera aumentado de repente. A pesar de su miedo, una extraña sensación de curiosidad lo mantenía allí, frente a ese hombre enmascarado. Algo le decía que no podía dar la vuelta y huir. Tenía que saber quién era, qué hacía allí. El hombre, de aspecto sombrío y en silencio absoluto, finalmente rompió el silencio al mover ligeramente la cabeza hacia un lado. La máscara, de un material desconocido y oscuro, cubría completamente su rostro, pero su postura transmitía una quietud inhumana, como si no fuera una persona común, sino algo más. «¿Quién eres?», Alpín repitió, su voz temblorosa, pero firme. El hombre no contestó. Sin embargo, con un gesto lento, levantó su mano y señaló hacia la chimenea. Era un gesto tan suave, tan sutil, que casi parecía una invitación. Alpín, sin comprender del todo, siguió la dirección en la que el hombre había apuntado. En la chimenea, la luz del fuego reflejaba las sombras de los muebles, creando figuras inquietantes en las paredes. Pero entre las sombras, algo llamó la atención de Alpín: un viejo retrato, casi oculto detrás de la cortina que colgaba cerca de la chimenea. El retrato era de una mujer, su rostro severo y misterioso, con los ojos profundos como pozos. Aunque no podía distinguir muchos detalles, Alpín sintió una extraña conexión con aquella mujer. La figura de la pintura parecía observarlo, desafiante, desde el marco dorado que lo rodeaba. La mujer parecía estar esperando, mirando fijamente hacia el presente, como si supiera que él, algún día, llegaría. Alpín dio un paso hacia el retrato, pero el hombre enmascarado se levantó de su asiento sin hacer ruido, y con rapidez, se situó entre él y el cuadro, bloqueando su vista. «No es el momento», dijo, su voz rasposa, casi como si la vida misma le hubiera robado la fuerza de hablar. «No es tu hora aún». Alpín retrocedió, confundido. «¿Qué quiere decir con eso?». El hombre no respondió de inmediato. Luego, moviéndose con una agilidad sorprendente para alguien tan envejecido, extendió una mano hacia Alpín y le entregó algo pequeño, un objeto metálico que resonó en sus manos al ser tocado. Era una llave, de forma antigua, de hierro, algo desgastada por el tiempo. «Esto te ayudará a entender», murmuró el hombre enmascarado, su voz grave. «Pero ten cuidado con lo que encuentras. No todos los secretos deben ser desvelados». Alpín miró la llave en su mano, sintiendo que algo pesado se había instalado en su pecho. ¿Qué le estaba diciendo ese extraño? ¿Y qué podía abrir esa llave? Su mente comenzó a divagar, formulando posibles respuestas que lo aterraban. Estaba preparado para descubrir lo que ocultaba la mansión, lo que su familia había guardado durante tantos años. El hombre enmascarado se alejó hacia la sombra de la habitación, quedando completamente inmóvil de nuevo. Alpín miró la llave, luego la dirección hacia donde el hombre había señalado antes, hacia el oscuro pasillo que se extendía más allá de la sala de estar, donde la luz de la chimenea no llegaba. Sin embargo, algo lo frenó. El miedo, esa sensación creciente, lo hacía dudar. Pero la curiosidad era más fuerte que cualquier temor que pudiera sentir. Tenía que saber más. Tenía que entender de una vez por todas el secreto que había estado a punto de desvelar y que lo había perseguido durante tanto tiempo. La puerta del pasillo estaba cerrada, pero la llave parecía encajar en la cerradura sin esfuerzo. Sin pensarlo más, Alpín se dirigió hacia allí, decidido a enfrentar lo que la oscuridad de la mansión aún escondía. A medida que caminaba, los murmullos de la casa parecían aumentar, como si las paredes mismas hablaran, como si la mansión estuviera viva y consciente de su presencia. El pasillo parecía interminable, pero al final, Alpín llegó a una puerta antigua, desgastada por el tiempo. La llave que había recibido encajó perfectamente, y al girarla, un crujido resonó, abriéndola lentamente. Al atravesar la puerta,
La sensación de estar en un lugar que no pertenecía a la realidad lo envolvió. Ante él, un estudio oscuro y polvoriento se extendía. En el centro, un escritorio, cubierto de papeles antiguos y objetos que parecían haber sido olvidados por años. Pero algo en ese escritorio llamó su atención. Un pequeño libro, cubierto de cuero envejecido, brillaba a la luz de la lámpara. Parecía tan fuera de lugar como todo lo demás, pero el nombre grabado en su portada era claro: La verdad olvidada. Alpín lo abrió lentamente. Las primeras páginas estaban llenas de escrituras que no entendía, pero a medida que avanzaba, comenzó a ver nombres familiares. Su familia, sus ancestros, y lo que parecía ser una serie de sucesos oscuros y secretos que habían estado ocultos durante generaciones. La respuesta que tanto había buscado estaba al alcance de su mano, pero una parte de él temía descubrir lo que realmente había sucedido, temía que al leer más, perdería algo irreparable. Capítulo 4. La revelación del pasado. Alpín cerró el libro por un momento, dejando que sus manos temblorosas descansaran sobre la cubierta de cuero envejecido. La luz de la lámpara parpadeó suavemente, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes del estudio. El silencio era casi absoluto, pero dentro de su mente, las palabras del libro seguían resonando con una claridad inquietante. El relato de los antiguos miembros de su familia estaba más relacionado con el de lo que había imaginado. A medida que avanzaba en la lectura, comenzó a descubrir detalles escalofriantes sobre los eventos ocurridos hace generaciones. Tragedias, traiciones y secretos oscuros que nadie había querido desvelar. Un patrón emergía, un ciclo de violencia y sufrimiento que había marcado a su familia durante siglos. Pero lo que más lo aterraba no era el contenido del libro, sino la sensación creciente de que todo lo que leía había sido escrito con la intención de alcanzarlo, de mostrarle algo que no quería saber. Era como si su propio destino estuviera escrito en esas páginas, y al leerlas, estuviera acercándose a algo irreversible. Volvió a abrir el libro, buscando respuestas en las palabras que se desbordaban de los bordes de sus pensamientos. El siguiente pasaje hablaba de un hombre, un ancestro suyo, que había cometido actos terribles en nombre de una causa que ya no entendía. Ese hombre había tenido un conocimiento oculto, una fuerza oscura que lo había consumido. Según el relato, todo había comenzado con la llegada de un extraño visitante a la mansión, alguien cuyo rostro nunca se había mostrado, pero cuya influencia había sido fatal para la familia. ¿Cómo puedo cambiar lo que ha sucedido?, pensó Alpín, mirando la última línea escrita en el libro. ¿Es posible evitar el destino que se nos impuso? De repente, una sombra pasó por la puerta entreabierta del estudio. Alpín se sobresaltó, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en el pasillo. Con el corazón acelerado, se levantó y se dirigió hacia la puerta, dejando el libro sobre el escritorio, sin comprender completamente lo que acababa de leer. En el pasillo, las sombras parecían alargarse, como si la propia mansión estuviera viva y se estuviera moviendo a su alrededor. Al caminar hacia el final del pasillo, una puerta antigua llamó su atención. Era una puerta de madera maciza, con detalles intrincados y cubiertos de polvo, como si hubiera estado cerrada durante años. Sin embargo, Alpín sabía que tenía que abrirla. Algo en su interior le decía que ese era el siguiente paso, que allí podría encontrar la clave para entender todo lo que estaba sucediendo. Al acercarse, notó que la puerta estaba cerrada con una pesada cerradura, y la llave que había recibido del misterioso hombre enmascarado parecía encajar perfectamente en ella. Con un crujido de madera, la puerta se abrió lentamente, revelando una sala oscura, cuyo aire frío parecía envolverlo al instante. Dentro, había una mesa con más papeles, varios objetos extraños y en el centro, una vieja silla, una silla que Alpín reconoció de inmediato. Era la misma que había visto en la habitación donde comenzó todo. En el respaldo, un nombre estaba grabado. Frase. Era el nombre de su familia, y en ese momento, Alpín comprendió que la historia no solo era un relato del pasado, sino también de su propio destino. ¿Qué debo hacer?, pensó, mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. No podía dar marcha atrás. Ya estaba demasiado involucrado, y mientras recorría con la mirada los documentos, descubrió que su familia había estado ocultando un oscuro pacto con fuerzas sobrenaturales. Era ese pacto lo que había marcado a cada generación, lo que había dejado la maldición que ahora lo perseguía. En ese instante, una figura apareció detrás de él. El hombre enmascarado. Sin decir palabra alguna, colocó una mano sobre el hombro de Alpín y susurró:
La muerte de Alpín Frase es inevitable, pero todavía hay algo que puedes hacer. La elección es tuya. La voz del hombre era grave, y su presencia parecía envolver a Alpín, presionando su pecho, como si el destino ya lo hubiera reclamado. Pero Alpín no podía rendirse. No sin luchar. Con determinación, comenzó a hojear los papeles, buscando una salida. Sabía que el momento de tomar una decisión se acercaba rápidamente. La oscuridad que había perseguido a su familia durante generaciones estaba a punto de reclamar su vida, pero Alpín juró que lucharía, que rompería la maldición, aunque le costara todo. Capítulo 5. La decisión de Alpín. Alpín no podía apartar la mirada de la mesa que tenía frente a él. Los papeles sobre ella parecían estar vivos, susurrando secretos oscuros que su mente no lograba comprender por completo. Cada hoja que tocaba parecía un eco del pasado, una advertencia de lo que estaba por venir si no tomaba una decisión rápida. El hombre enmascarado aún estaba detrás de él, su presencia omnipresente, como una sombra de su destino. «¿Qué debo hacer?», murmuró Alpín, más para sí mismo que para el extraño que lo observaba en silencio. «Todo esto. No lo entiendo. ¿Cómo romper este ciclo? ¿Cómo cambiar lo que ya está escrito?». El hombre enmascarado, sin moverse ni hacer un sonido, se inclinó un poco hacia él. Alpín podía sentir su mirada, aunque no veía sus ojos. Era como si el hombre supiera lo que estaba pensando, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba su mente. «Todo está en tus manos, Alpín Frase. Tu destino no está sellado. Pero debes elegir sabiamente», dijo la voz profunda y resonante del hombre, rompiendo el silencio. Alpín dio un paso atrás, sintiendo cómo el miedo lo envolvía. A pesar de la incertidumbre, algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. No podía retroceder. No sin saber la verdad completa. Se giró hacia la mesa, decidido a descifrar el misterio que lo tenía atrapado. El primer papel que tomó de la mesa fue una carta amarillenta, cuyo contenido estaba tan desvanecido por el tiempo que apenas podía leerlo. Sin embargo, unas palabras se destacaron con claridad: «La marca del pacto no puede ser borrada, solo transferida». «¿Qué significa esto?», pensó, frunciendo el ceño mientras leía una y otra vez la misma línea. El miedo comenzaba a apoderarse de él, pero se obligó a concentrarse. Algo dentro de él sabía que este mensaje era crucial. El hombre enmascarado finalmente rompió el silencio, como si hubiera anticipado la confusión de Alpín. «El pacto es lo que une a tu familia a las sombras, lo que les da poder, pero también es lo que les condena. Si deseas cambiar el destino, debes hacer una elección: transferir la carga del pacto a otro, o destruirlo para siempre». Alpín sintió como su estómago se revolvía. La idea de transferir la carga del pacto a otro lo aterraba. ¿Podría vivir con esa decisión? Pero, al mismo tiempo, destruirlo significaría enfrentarse a algo aún más oscuro, algo que tal vez ni siquiera él podría comprender completamente. La respuesta parecía cada vez más lejana, como si el peso de la historia de su familia fuera más grande de lo que podía cargar. Las sombras en la sala parecían moverse con cada pensamiento que cruzaba su mente, como si las mismas fuerzas que lo perseguían estuvieran esperando su decisión. El hombre enmascarado se acercó más, y Alpín lo sintió más cerca de lo que nunca imaginó. Aunque no podía ver su rostro, su presencia era lo suficientemente intensa como para llenar la habitación. «Tu familia ha cometido errores, Alpín. Y ahora es el momento de corregirlos. ¿Qué harás? ¿Serás la solución, o el último eslabón de la cadena?». La voz del hombre era una mezcla de urgencia y calma, como si el tiempo se estuviera agotando. El miedo se apoderó de Alpín, pero también la determinación. Sabía que su elección no solo definiría su vida, sino también el futuro de su familia, de todos los que habían estado involucrados en este pacto maldito. Sin poder evitarlo, una pregunta surgió en su mente: ¿hay alguna manera de destruir el pacto sin sacrificios? Pero antes de que pudiera buscar una respuesta, la puerta de la habitación se cerró de golpe, y Alpín se encontró en completa oscuridad, solo con sus pensamientos y la amenaza de un destino inevitable. El libro que había dejado en la mesa comenzó a abrirse por sí solo, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. Alpín caminó hacia él, sin saber si lo que estaba por leer le traería alivio o más dolor. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Con manos temblorosas, comenzó a leer. «Para destruir el pacto, debes ofrecer algo más valioso que tu vida.
Algo que aún no comprendes. Las palabras le daban vueltas en la cabeza. ¿Qué podría ofrecer que fuera más valioso que su propia vida? ¿Qué sacrificio le exigía el destino para liberarse de este mal? Alpín no tenía respuestas, pero sabía una cosa con certeza. Su vida jamás volvería a ser la misma. Capítulo 6. La revelación oscura. Alpín no pudo dormir esa noche. Las palabras del hombre enmascarado y la carta que había encontrado seguían resonando en su mente, como un eco lejano que nunca se desvanecía. El pacto, la marca y el sacrificio. Todo parecía entrelazado en un destino tan retorcido que ni siquiera su mente racional podía comprenderlo completamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras en la habitación moverse, como si estuvieran observándolo, esperando que cometiera un error. A la mañana siguiente, decidió salir de la casa. Necesitaba aire fresco, distancia de las paredes que parecían llenarse de secretos. Pero mientras caminaba por el jardín, algo extraño lo hizo detenerse. La luz del sol brillaba a través de los árboles, pero algo en el aire estaba distinto, como si la atmósfera misma se hubiera cargado de una tensión palpable. Al dar un paso hacia la cerca que rodeaba la propiedad, escuchó un sonido peculiar, un susurro apenas audible. Parecía venir de los árboles cercanos, pero cuando se acercó, todo se quedó en silencio. No sabía por qué, pero algo dentro de él le decía que no debía seguir buscando respuestas fuera de ese lugar. Algo lo había alcanzado y lo estaba arrastrando hacia el centro de todo, hacia el corazón de la oscuridad que su familia había dejado atrás. Regresó a la casa, y esta vez, al entrar, notó que la atmósfera era diferente. Había algo tangible en el aire, algo que se podía cortar con un cuchillo. En la mesa, el libro que había comenzado a leer la noche anterior estaba abierto, como si lo estuviera esperando. Pero algo era distinto. Las palabras sobre la página brillaban débilmente, una luz tenue que parecía provenir de la tinta misma. Al principio pensó que sus ojos estaban cansados, pero cuando se acercó más, vio que no era una ilusión. Las palabras en la página comenzaron a moverse, deslizándose hacia otros lugares de la hoja. Los símbolos parecían vivientes, respirando, cambiando. Y ahí, en medio de esa confusión de letras, encontró algo que no había leído antes. La elección no es tuya. Estás destinado a ser el último sacrificio, la última pieza en el rompecabezas de la eternidad. El pacto no se puede romper. Solo se puede completar. Alpín dio un paso atrás. El miedo le subió por la garganta. No podía creer lo que estaba leyendo. Había algo aún más oscuro en juego, algo más allá de su entendimiento. El pacto, el sacrificio, todo esto era parte de algo mucho más grande, algo que no podía evitar. La puerta de la habitación se cerró con un estrépito, y Alpín giró rápidamente, con el corazón acelerado. No había visto a nadie entrar, pero la figura del hombre enmascarado estaba de nuevo frente a él, como una sombra flotante en la penumbra. ¿Qué significa esto?, preguntó Alpín, intentando mantener la calma. ¿Por qué no me dicen toda la verdad? El hombre no respondió de inmediato. Su presencia, sin embargo, era tan imponente que Alpín no pudo evitar sentir la presión de su mirada, aunque no pudiera verla. Las palabras que has leído son la verdad, Alpín, dijo la voz, más profunda que nunca. El pacto no es algo que puedas romper con tus propias manos. Es una fuerza mucho mayor que tú, que todos los hombres. Fue sellado hace generaciones, y ahora, al final, solo tú puedes sellar su destino. Alpín tragó saliva, sus manos temblaban mientras sostenía el libro. ¿Sellar su destino? ¿Cómo? Debo aceptar esto. Sí, respondió el hombre enmascarado, debes aceptar que no hay escapatoria. Pero lo que decidas ahora determinará no solo tu destino, sino el de aquellos que vendrán después de ti. La marca en la pared, el sacrificio. Todo esto fue escrito hace mucho tiempo, Alpín. No puedes cambiarlo, pero sí puedes darle un final. Alpín se quedó en silencio, con la mente enloquecida por las palabras del hombre. No entendía qué se esperaba de él. Todo lo que había conocido, toda su vida, parecía desmoronarse ante sus ojos. ¿Qué debía hacer? ¿Y cómo podía liberar a su familia de esta maldición sin perder su alma en el proceso? Recuerda, dijo el hombre enmascarado antes de desaparecer nuevamente en la sombra, el destino no se negocia. Se cumple. Alpín miró el libro,
con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Sabía que debía actuar, que el tiempo se agotaba, pero la verdad era que no estaba seguro de cuál era el siguiente paso. ¿Qué debo hacer?, pensó, mirando la marca en la pared, una marca que parecía observarlo, esperarlo. Aún quedaba una decisión crucial por tomar, y no había vuelta atrás. Capítulo 7. El límite de la razón. El aire en la habitación estaba denso. La marca en la pared parecía intensificarse, absorbiendo toda la luz que se encontraba a su alrededor. Alpín no podía apartar la mirada de ella. Algo dentro de él sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. El libro en sus manos temblaba, como si contuviera la respuesta, pero al mismo tiempo se sentía como un obstáculo, una trampa en la que se veía atrapado. Esa noche, las sombras en la casa se hicieron más pronunciadas. El silencio era tan absoluto que cada paso que daba Alpín parecía resonar en el aire denso. Los susurros, como ecos lejanos, comenzaron a ser más nítidos, cada vez más claros. No estaba seguro si eran solo su mente, perturbada por la ansiedad y el miedo, o si había algo más, algo que lo observaba en las sombras. Alpín se acercó a la ventana. El mundo exterior estaba en calma, pero algo en su interior le decía que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Miró hacia la casa vecina, pero todo estaba en oscuridad. Sin embargo, un parpadeo de luz, como una débil llama, apareció en una de las habitaciones de la mansión. Algo no estaba bien. El miedo lo embargó por completo. Decidió salir. Necesitaba entender qué estaba sucediendo y por qué todo lo que había conocido se estaba desmoronando a su alrededor. En la entrada de la casa, las sombras parecían cobrar vida. El aire estaba pesado, como si estuviera esperando una tormenta, y el suelo crujía bajo sus pies. La casa, en su silencio absoluto, parecía estar viva, vigilando cada uno de sus movimientos. Caminó hacia la casa vecina. Cada paso era como un golpe en el corazón. Se sentía observado, como si algo o alguien estuviera esperando que llegara. La puerta de la mansión se abrió con un chirrido agudo, y Alpín se encontró frente a un hombre, el mismo que lo había confrontado antes, el hombre enmascarado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Alpín, sintiendo cómo la tensión lo invadía. «¿Por qué no me dices la verdad? Estoy cansado de tus juegos». El hombre enmascarado lo observó con una calma inquietante. «La verdad siempre fue evidente, Alpín. Lo que ocurre aquí no es un juego, ni una trampa. Es el resultado de decisiones tomadas hace mucho tiempo, decisiones que fueron necesarias para que el ciclo se cumpla». Alpín dio un paso atrás, tratando de comprender lo que le decían. «¿Qué ciclo? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué yo?». El hombre enmascarado inclinó la cabeza ligeramente. «Porque eres el elegido, Alpín. El elegido para cerrar el ciclo. Para poner fin a lo que comenzó con la marca. No puedes escapar de este destino, aunque lo intentes. El pacto fue sellado por tus antepasados. Ahora, solo tú tienes el poder de completarlo. La muerte, la oscuridad, son el precio por lo que buscas. No hay salvación, solo un final». «¿Final?», replicó Alpín, su voz temblando. «¿Es eso todo lo que hay? ¿Una condena sin salida?». El hombre enmascarado no respondió de inmediato. Durante un largo momento, la única respuesta fue el silencio pesado que los rodeaba, como si el mismo aire estuviera esperando. Finalmente, el hombre habló de nuevo, su voz grave y llena de una tristeza insondable. «Nadie, ni tú ni yo, puede cambiar lo que está predestinado. El ciclo se cierra, y cuando lo haga, ya no habrá retorno. No puedes salvarte, pero tal vez puedas redimir lo que queda». Alpín, con el corazón palpitando violentamente en su pecho, dio un paso atrás. Sentía que estaba al borde de una revelación, pero también al borde de la locura. Si lo que el hombre enmascarado decía era cierto, entonces su vida había sido una mentira, y todo lo que había conocido estaba teñido por la oscuridad que él mismo había heredado. El pacto no era solo un acto ancestral, era su destino. El hombre enmascarado comenzó a desaparecer lentamente en la sombra. «Recuerda», dijo con una voz que parecía provenir de todas partes a la vez, «el destino no es solo una condena. Es una elección. Tú decides cómo cerrarlo». Con esas últimas palabras, el hombre desapareció por completo, dejando a Alpín solo en la oscuridad de la noche. Las palabras del hombre seguían resonando en su mente. ¿Había algo que pudiera hacer?
¿Podría realmente cambiar su destino? ¿Y si lo hacía, a qué precio? El reloj marcó la medianoche, y Alpín comprendió que el tiempo se agotaba. Lo que sucediera a partir de ese momento estaba fuera de sus manos. Las fuerzas que lo rodeaban ya estaban en movimiento, y su vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 8. La noche caía lentamente sobre la ciudad, sumiendo todo en una oscuridad densa que apenas dejaba espacio para que los faroles de gas proyectaran su tenue luz. Alpín Frase, aún con la angustia en el pecho, se encontraba dando un paseo sin rumbo fijo. Pensaba en los últimos eventos, en la extraña figura que había visto en el bosque, y en cómo las palabras del misterioso desconocido aún resonaban en su cabeza. El asesinato no es lo que parece, había dicho. Pero, ¿qué significaba eso? En su mente, la línea entre la realidad y la paranoia se volvía cada vez más difusa. Mientras caminaba por las calles solitarias, parecía escuchar sus propios pasos como un eco que lo perseguía. Algo no estaba bien, y Alpín lo sabía. La ciudad, aunque aparentemente tranquila, lo rodeaba con una sensación palpable de opresión. Decidió dirigirse al pequeño café de la esquina, uno que solía visitar cuando necesitaba pensar en paz. El dueño, un hombre de edad avanzada con una sonrisa amable, lo saludó como si fuera un viejo amigo. ¿Un café caliente, Alpín?, preguntó el hombre, como siempre. Sin decir palabra, Alpín asintió y se sentó en una mesa junto a la ventana. Mientras esperaba, sus pensamientos se volvían más intensos, más oscuros. Algo dentro de él sentía que todo estaba conectado, que cada detalle, por insignificante que pareciera, formaba parte de un rompecabezas que aún no podía comprender. Cuando el café llegó, Alpín apenas lo notó. Se encontraba atrapado en su propio dilema, como un hombre que corre sin cesar en un laberinto sin salida. Recordó las palabras de su madre en sus últimos días, sus advertencias sobre las fuerzas oscuras que a veces se desatan sin previo aviso, y cómo los ecos de esas palabras parecían volverse más fuertes con cada paso que daba. El camarero, al verlo tan sumido en sus pensamientos, no insistió en hablar. Lo dejó solo con sus cavilaciones. Alpín sabía que algo importante se estaba gestando en su mente, algo que podría cambiar el curso de los eventos. ¿Era posible que estuviera más cerca de la verdad de lo que pensaba? ¿O acaso su mente estaba jugando con él, llevándolo por un camino tortuoso hacia la locura? Con una última mirada al café, Alpín se levantó. Sabía que no podía quedarse allí. Tenía que seguir buscando respuestas. Lo que fuera que estuviera buscando, estaba más allá de la ciudad, más allá de su propia mente. Y solo al enfrentarse a lo que lo perseguía podría encontrar paz. Capítulo 9. La niebla cubría la ciudad como un manto gris y pesado, dificultando la visión más allá de unos pocos metros. Alpín Frase se encontraba en las afueras, cerca del borde del bosque donde todo había comenzado. Su mente estaba aún atrapada en la maraña de eventos que había experimentado, y cada paso que daba en el sendero parecía lo acercaba más al abismo de su propia incertidumbre. Había decidido regresar al lugar donde había visto aquella figura misteriosa, convencido de que allí encontraría la respuesta. La sombra del árbol donde se había cruzado con el desconocido seguía allí, como un testigo mudo de lo que sucedió. El aire estaba frío, pero no tanto como la sensación en su pecho, ese peso que lo acosaba. Cerca de la misma área donde la figura se había desvanecido en la niebla, Alpín se detuvo. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo le decía que no debía irse sin haber encontrado la clave de sus inquietudes. Algo lo impulsaba a investigar más, a adentrarse más profundamente en la oscuridad, como si la respuesta se encontrara en las sombras que se cernían sobre el bosque. De repente, una voz suave, casi inaudible, interrumpió el silencio. Alpín se giró rápidamente, buscando con los ojos. Nada. La niebla lo rodeaba, haciendo que el sonido de la voz fuera aún más extraño, como si hubiera llegado desde muy lejos. Alpín, susurró la voz nuevamente, esta vez más cerca. Con un estremecimiento recorriéndole la espalda, Alpín dio un paso atrás. El aire parecía haberse vuelto más denso, como si el mismo bosque estuviera absorbiendo todo a su alrededor. Entonces, una figura emergió lentamente de la niebla. No era el mismo hombre extraño que había visto antes, sino una mujer, alta, de mirada intensa y serena. Su presencia era inquietante, como si su sola existencia estuviera conectada con algo más allá de la comprensión humana. «¿Quién eres?», preguntó Alpín, con la voz temblorosa,
aunque sabía que no debía temer. Había algo en ella que lo llamaba, algo que lo atraía sin poder evitarlo. La mujer sonrió, pero no con amabilidad, sino con una calma fría que no auguraba nada bueno. «Soy una respuesta», dijo ella con voz suave. «Y también una pregunta». Alpín frunció el ceño, sin comprender. Ella avanzó hacia él con pasos lentos, casi flotando sobre el suelo cubierto de hojas caídas. «Vas a descubrir algo que nunca imaginaste», continuó ella, «algo que está mucho más allá de tu alcance, pero al mismo tiempo, justo delante de ti». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alpín, incapaz de contener su ansiedad. «¿Por qué me sigues?». La mujer se detuvo justo frente a él, su mirada fija en sus ojos. «Porque estás buscando lo que ya sabes. Pero tienes miedo de verlo». Alpín sintió que su corazón latía con más fuerza. La sensación de estar al borde de algo trascendental, de descubrir algo que cambiaría su vida por completo, lo invadió por completo. «¿Qué debo hacer?», murmuró, su voz apenas un susurro. La mujer dio un paso atrás, y al hacerlo, la niebla pareció disiparse ligeramente, permitiendo que la luz de la luna iluminara brevemente su rostro. «Enfrenta lo que has estado evitando. Solo así podrás comprender lo que te ha estado acechando». Con esas palabras, la mujer dio media vuelta y se desvaneció en la niebla, dejando a Alpín solo en medio del bosque, con la mente llena de preguntas y el corazón lleno de una extraña mezcla de miedo y curiosidad. La sensación de que algo grande estaba por suceder, algo que alteraría el curso de su destino, lo atormentaba. Capítulo 10. La luz de la luna parecía ahora más distante, como si hubiera retrocedido a su propio reino, dejando el bosque sumido en una oscuridad profunda, quebrada solo por los pequeños destellos de estrellas que atravesaban el manto de niebla. Alpín permaneció inmóvil, con los sentidos alertas, el viento susurrando a través de los árboles. ¿Había sido real lo que había experimentado? La mujer, su enigmática voz, y aquellas palabras que aún retumbaban en su mente como ecos que se desvanecen en la distancia. «Enfrenta lo que has estado evitando». Esas palabras lo perseguían, como una sombra constante que no lograba deshacerse. Alpín cerró los ojos, intentando encontrar algo que lo anclara a la realidad, algo que le devolviera el control de su mente y su voluntad. ¿Qué era eso que había estado evitando? ¿Qué tan profundo debía ir para encontrar la verdad? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un crujido, un sonido leve, pero nítido, que provenía de la espesura a su derecha. No era el viento ni un animal. Era algo más, algo humano. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral. Con el corazón acelerado, Alpín dio un paso hacia el sonido, moviéndose con cautela, con el pulso retumbándole en las sienes. La niebla seguía espesa, como si intentara ocultar lo que estaba por descubrir. A medida que avanzaba, el crujido se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los árboles. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando sonar firme, aunque su voz traicionó su incertidumbre. Un silencio tenso siguió a su pregunta, como si la propia naturaleza hubiera dejado de respirar. Alpín esperó, tensando todos sus músculos, pero no respondió nada. El crujido se detuvo abruptamente, dejándolo en la quietud absoluta. Con paso lento, pero decidido, se adentró aún más en la niebla, sus pies pisando suavemente el suelo cubierto de hojas. Entonces, de repente, un destello en la distancia. Un parpadeo de luz, una visión fugaz que parecía moverse rápidamente entre los árboles. Alpín dejó de respirar, sabiendo que algo lo observaba, algo que no entendía, algo que desafiaba toda lógica. De repente, la figura apareció ante él, saliendo de la sombra de un árbol gigantesco. No era la mujer, sino un hombre, con una expresión tensa y ojos brillantes de una intensidad inquietante. Alpín se quedó paralizado por un instante, incapaz de hablar o reaccionar. «¿Quién eres?», fue lo único que pudo articular. El hombre no respondió inmediatamente. En su lugar, su mirada recorrió a Alpín, evaluándolo, como si lo estuviera midiendo. Finalmente, habló, su voz grave y casi retumbante. «Has estado buscando respuestas, ¿verdad?». Su tono era duro, pero al mismo tiempo cargado de una extraña tristeza. Alpín asintió, incapaz de encontrar palabras para explicar la confusión que sentía. El hombre continuó. «Tu búsqueda te ha llevado aquí, pero lo que buscas está más allá de tu comprensión. Estás en el límite, Alpín.
El límite entre lo que es real y lo que no lo es. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alpín, sintiendo la urgencia en su voz. ¿Quién eres tú? ¿Qué sabes de mí? El hombre dio un paso hacia él. La niebla parece hacerse más densa a su alrededor, casi como si respondiera a su presencia. Soy alguien que ha recorrido este mismo camino antes. Pero ya es tarde para mí. Quizá no lo sea para ti. Alpín frunció el ceño, la confusión haciendo mella en su mente. ¿Qué camino? ¿A qué te refieres? El hombre lo miró fijamente, sus ojos vacíos de esperanza. El camino de la muerte. Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse lentamente en la niebla, dejando a Alpín solo una vez más, con más preguntas que respuestas. De repente, el silencio se rompió nuevamente, pero esta vez no fue el crujido de los árboles ni el susurro del viento. Fue una risa baja y sibilante, que parecía venir de todas partes a la vez. Alpín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura ya no estaba. Solo quedaba la niebla, las sombras y esa risa distante que no dejaba de resonar en su mente. Capítulo 11. Alpín se encontró nuevamente caminando solo en la oscuridad. La niebla seguía espesa, como si el mismo aire estuviera impregnado de algo intangible, algo que no lograba definir, pero que lo llenaba de una incomodidad profunda. A medida que avanzaba, la risa persistente en su mente parecía seguirle, como un eco fantasmagórico que no podía sacudirse. El hombre que había visto antes, esa figura en la niebla, parecía haberse desvanecido, pero sus palabras seguían vibrando en su cabeza. El camino de la muerte. Era como si algo siniestro lo estuviera acechando desde las sombras, esperando a que diera el siguiente paso, un paso que lo llevara más allá de los límites de la razón. Pero, ¿dónde estaba el final de este camino? ¿Qué quería decir esa figura con sus palabras? Alpín no tenía respuestas, solo preguntas, y su mente estaba a punto de estallar bajo el peso de la incertidumbre. De repente, algo lo hizo detenerse en seco. Un ruido, sordo, como un golpe suave contra la tierra. Miró a su alrededor, pero la niebla no le permitió ver nada claro. Un movimiento entre los árboles lo llamó la atención. Un ser extraño, casi como una sombra, se deslizaba entre las ramas, moviéndose con la misma fluidez que la niebla misma. Alpín sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Qué era eso? Decidió seguir la figura, aunque su intuición le decía que no debía hacerlo. Sin embargo, algo en su interior lo empujaba, como si fuera el único camino posible para llegar a la verdad. Sin pensarlo más, se adentró entre los árboles, siguiendo la sombra que se deslizaba por delante, con la esperanza de que todo aquello tuviera alguna explicación lógica. Los pasos de Alpín se hicieron cada vez más rápidos, casi corriendo, mientras el aire se volvía más denso a medida que se acercaba al lugar donde la sombra desapareció. Y entonces, cuando ya casi alcanzaba lo que parecía ser el final del rastro, la figura se detuvo frente a él, como si lo estuviera esperando. La figura volvió a volverse hacia él, pero esta vez no era el mismo hombre de antes. Esta vez, era algo diferente, una criatura que parecía un reflejo distorsionado de lo que había sido antes. Su rostro estaba sombrío y descompuesto, con una expresión que no era ni humana ni completamente monstruosa. Su mirada era fría y penetrante, y los ojos, vacíos y sin alma, no dejaban de mirarlo fijamente. «Has llegado demasiado lejos», dijo la criatura con una voz baja, casi inaudible, como un susurro que surgía del fondo de la oscuridad. «Te has acercado a la verdad, pero ¿estás preparado para enfrentarte a lo que eso significa?» Alpín sintió como su corazón se aceleraba. No entendía. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era esa criatura? ¿Qué le estaba diciendo? La criatura continuó, su voz ahora más clara, más ominosa. Lo que buscas es algo que no puedes comprender. La muerte no es un misterio, es un destino. Un destino que no puedes cambiar. Las palabras de la criatura calaron hondo en Alpín, como un cuchillo atravesando su mente. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. La muerte, siempre presente, siempre acechando, siempre a la espera. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podría escapar de esta pesadilla? Todo esto es solo una ilusión que tú mismo has creado, dijo la criatura, como si leyera sus pensamientos. La muerte que temes, el miedo que llevas dentro, todo es parte del mismo proceso. Alpín no sabía qué hacer.
Las palabras de la criatura retumbaban en su cabeza, invadiendo su mente con dudas, con preguntas. No tenía respuestas, solo la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable. ¿Qué debo hacer?, gritó Alpín, su voz quebrada por la desesperación. La criatura lo miró fijamente, y por un momento, parecía que la niebla se espesaba aún más a su alrededor, como si la realidad misma estuviera empezando a desmoronarse. Lo único que puedes hacer, respondió la criatura con voz sombría, es aceptar lo inevitable. Y con esas palabras, la figura se desvaneció en la niebla, dejándolo solo nuevamente, en medio de la oscuridad. Capítulo 12. Alpín se encontraba ahora solo, envuelto en la niebla, con las palabras de la criatura resonando en su mente. Aceptar lo inevitable. El eco de estas palabras lo perseguía, como si fuera un mantra que lo invitaba a rendirse, a ceder ante algo que no comprendía. Pero, ¿cómo podría aceptar algo tan oscuro y aterrador? ¿Cómo podría rendirse ante la muerte, ante la idea de que todo estaba predestinado? Se detuvo un momento, respirando con dificultad. Cada respiro parecía más pesado que el anterior, como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso y difícil de atravesar. No entendía qué estaba pasando. Nada de esto tenía sentido, y sin embargo, algo dentro de él sentía que estaba más cerca de descubrir la verdad, aunque esa verdad pareciera ser más aterradora que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Los árboles a su alrededor comenzaban a oscurecerse, las sombras alargándose y envolviéndolo. La niebla, que antes parecía imparable, ahora parecía tener una forma, una estructura, como si fuera una presencia tangible que lo acechaba, que lo envolvía, que lo observaba. A cada paso que daba, el suelo parecía hundirse bajo sus pies, como si el mismo mundo estuviera cambiando a su alrededor. Con cada paso, Alpín sentía que se acercaba a algo, aunque no sabía exactamente a qué. La niebla lo rodeaba, envolviendo su visión, distorsionando la realidad a su alrededor. Los árboles, que antes parecían sólidos y firmes, ahora se agitaban y se movían como si fueran meras sombras proyectadas sobre la niebla. De repente, el sonido de unos pasos en la niebla lo hizo detenerse en seco. Al principio pensó que era su mente jugando trucos, pero los pasos se hicieron más y más cercanos, hasta que pudo distinguir una figura en la distancia, avanzando hacia él. La silueta parecía humana, pero su forma se distorsionaba, casi como si fuera parte de la niebla misma. La figura avanzaba lentamente, sin prisas, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. «¿Quién eres?», gritó Alpín, su voz quebrada por la tensión. «¿Qué quieres de mí?». La figura no respondió. Solo siguió caminando, acercándose cada vez más. La niebla parecía retorcerse a su alrededor, como si la misma oscuridad lo hubiera tomado bajo su control. La figura dejó de moverse a unos metros de él, permaneciendo en silencio. Alpín podía ver su rostro ahora, aunque distorsionado por la niebla, como una imagen que se desvanecía y se reconstruía a la vez. «¿Quién eres?», repitió Alpín, esta vez con un temblor en su voz. «¿Qué es lo que estás tratando de mostrarme?». La figura, sin una expresión clara, levantó una mano, señalando al frente, hacia un punto en la niebla que Alpín no lograba distinguir. Algo en el gesto lo inquietó profundamente. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y el peso de la incertidumbre parecía aplastarlo. «El final está cerca», dijo la figura, su voz baja y resonante, como un susurro que venía de las profundidades del alma de Alpín. «Solo tú puedes decidir lo que vendrá después». Alpín frunció el ceño, confundido, mirando a la figura sin saber qué hacer. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué debo hacer?». La figura no respondió de inmediato. Durante un largo momento, todo quedó en silencio, excepto el susurro del viento que cruzaba la niebla. Finalmente, la figura habló de nuevo, sus palabras pesadas y llenas de una gravedad indescriptible. «El paso que debes dar no es el que tú imaginas. El verdadero camino está más allá de lo que crees entender. Solo aquellos que son capaces de enfrentar lo peor, lo más profundo de su ser, pueden ver la verdad». Alpín sintió como si un peso pesado se hubiera colocado sobre su pecho. ¿Lo peor? ¿La verdad? ¿Era eso lo que necesitaba ver? Se sintió aún más perdido que antes, como si el vacío en su interior se hubiera extendido más allá de su ser, abriendo un abismo en su alma. «¿Y qué pasa si no estoy preparado?», preguntó, su voz apenas un susurro, mientras la figura parecía desvanecerse lentamente en la niebla. «Eso no importa»,
respondió la figura antes de desaparecer por completo. Lo que importa es que el tiempo ha llegado. La muerte no espera. La pregunta es si tú estarás listo cuando llegue. Alpín quedó solo nuevamente, rodeado por la niebla, el peso de las palabras de la figura cayendo sobre él como una losa. Todo lo que había intentado entender hasta ahora parecía carecer de sentido. El miedo que sentía estaba creciendo, y cada paso que daba lo acercaba más a algo de lo que no podía escapar. La verdad. Pero la verdad, ¿era lo que realmente quería descubrir? ¿O, acaso, la ignorancia sería más llevadera? Lo que antes parecía un misterio excitante, ahora se sentía como una carga insoportable. Con un suspiro profundo, Alpín continuó su camino, sin saber si estaba más cerca de encontrar la respuesta que tanto buscaba o si solo se estaba adentrando más en la oscuridad de su propia mente. Capítulo 13. Alpín continuó caminando, pero la sensación de estar siendo observado no lo dejaba. La niebla lo rodeaba como un velo, distorsionando su visión, haciéndolo sentir que cada paso lo alejaba de la realidad. El mundo se volvía cada vez más sombrío, como si los árboles, las piedras y el suelo mismo fueran parte de un paisaje que no pertenecía a este mundo. A lo lejos, Alpín distinguió una luz débil, como si fuera un faro, un destello de esperanza en la oscuridad. Sin embargo, al acercarse, la luz se desvaneció, como un espejismo, y la oscuridad volvió a envolverlo. Su corazón palpitaba con más fuerza, la ansiedad lo invadía, y el aire parecía volverse más espeso, más difícil de respirar. ¿Qué es esto?, murmuró para sí mismo, la pregunta flotando en el aire. No podía comprender lo que estaba pasando. La sensación de ser observado aumentaba, pero no lograba ver nada, solo sombras fugaces y destellos de luces que desaparecían en cuanto intentaba fijarse en ellas. De repente, escuchó un sonido. No era el viento ni los árboles moviéndose. Era un susurro, bajo y cercano. Un murmullo, como si algo o alguien intentara comunicarse con él desde lo más profundo de la niebla. Alpín. El nombre lo atravesó como un golpe. Dio un paso atrás, tembloroso, buscando la fuente de la voz. No había nadie, solo la oscuridad. A pesar de ello, el sonido persistió, más cercano ahora. Alpín. Esta vez, la voz parecía salir de su propia mente, como si estuviera atrapado dentro de su cabeza. Su respiración se aceleró y el sudor comenzó a cubrir su frente. Era esta la muerte, esperándolo pacientemente, dispuesta a devorarlo de un momento a otro. ¿Quién está ahí?, gritó Alpín, sintiendo que su propia voz se perdía en la niebla. Pero la respuesta nunca llegó. Solo el eco de su grito se reflejaba contra los árboles. No había nadie, solo la presencia ominosa que lo acechaba, cada vez más cerca. La oscuridad parecía cobrar vida propia, como si estuviera respondiendo a su angustia, envolviéndolo más y más. Sentía que no podía escapar de ella, que algo lo sostenía, lo apresaba en ese lugar interminable. El tiempo ya no tenía sentido. Ni siquiera podía decir cuánto tiempo había pasado desde que entró en la niebla. Había sido minutos, horas o días. Al girarse de nuevo, pensó que vio una sombra moverse entre los árboles, más densa que la misma oscuridad. La figura parecía humana, pero con una cualidad inquietante, casi antinatural. Un suspiro de terror recorrió su cuerpo, pero algo lo obligó a seguir, a avanzar hacia esa figura que parecía llamarlo, como si fuera el último paso antes de encontrar una respuesta. Se acercó lentamente, cada vez más inquieto, mientras la figura permanecía inmóvil, como si esperara que él llegara. A medida que lo hacía, la niebla parecía disiparse un poco, dejando ver más claramente la silueta que lo aguardaba. Alpín no podía discernir detalles, pero había algo en la postura de la figura que lo hacía sentirse aún más pequeño, más vulnerable. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se movió hacia él, y una voz, profunda y grave, le habló. «Has llegado demasiado lejos, Alpín», dijo la figura, y aunque no había rostro visible, el tono de la voz era como un juicio. Alpín retrocedió un paso, su mente nublada por el miedo, pero algo dentro de él lo mantenía allí. Como si esa figura fuera la clave de todo, la única forma de entender lo que estaba pasando. «¿Quién eres?», preguntó, su voz entrecortada por la tensión. La figura no respondió de inmediato. En cambio, un viento gélido comenzó a soplar, empujando la niebla con una fuerza renovada, mientras la figura se desvanecía poco a poco. El sentimiento de abandono lo invadió.
¿Qué quieres de mí?, repitió, esta vez con más desesperación. Pero la figura ya no estaba. El viento continuaba su movimiento, y todo volvía a la calma, a esa sensación de vacío que lo había acompañado desde el principio. Alpín se quedó allí, observando la figura desaparecer en la nada, sus palabras resonando en su mente, como una advertencia. Has llegado demasiado lejos. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué había más allá de este punto, más allá de la niebla, más allá del miedo que lo consumía? Estaba claro que algo lo había estado llevando hasta este momento, hasta este encuentro, y esa muerte que parecía acecharlo no era simplemente un final. No era una condena. Era algo mucho más complejo, algo más profundo. Las preguntas se acumulaban, pero no había respuestas. Solo la oscuridad, la niebla, y la figura que ya no estaba. ¿Qué quedaba para él? ¿Qué camino debía seguir? Las palabras resonaron en su mente una vez más, como un eco distante, mientras él se adentraba aún más en la niebla, sin saber a dónde iba, pero sintiendo que debía continuar. Capítulo 14. Alpín siguió avanzando, sin saber realmente hacia dónde lo llevaba el camino, si es que podía llamarlo así. La niebla había vuelto a envolverlo, y todo a su alrededor parecía estar en movimiento, como si el mundo mismo estuviera cambiando. Los árboles que antes parecían estables y firmes, ahora se balanceaban con el viento, aunque no había brisa alguna. Era como si la misma niebla los hubiera cobrado vida, moviéndolos con un propósito desconocido. Cada paso que daba, el suelo crujía debajo de sus botas, un sonido sordo que lo hacía sentir más pequeño. De alguna manera, la niebla ya no le parecía tan fría como antes, pero su peso, la presión, seguía ahí, como una sombra sobre sus hombros, dándole la sensación de estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La figura en la niebla, esa presencia que lo había observado y hablado, seguía en su mente. Cada palabra de esa voz, grave y autoritaria, resonaba en su interior. Has llegado demasiado lejos, le había dicho. ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué se esperaba de él? ¿Estaba destinado a caminar por esta niebla interminable sin respuesta alguna? Un ruido lo hizo detenerse en seco. No era el crujir de los árboles ni el susurro del viento. Era un suspiro, profundo y doloroso, que parecía provenir de algún lugar cercano. Alpín se tensó, intentando ubicar el origen de ese sonido, pero la niebla lo mantenía ciego, incapaz de distinguir lo que tenía a unos pocos metros. El suspiro se repitió, más cercano esta vez, y con él vino una figura borrosa, casi humana, que apareció en el borde de la niebla. Era una silueta alta y delgada, con una postura encorvada, como si su cuerpo estuviera sufriendo una carga invisible. ¿Quién está ahí?, preguntó Alpín, sin poder evitar la ansiedad en su voz. No sabía si la figura era una ilusión, un producto de su mente perturbada por el miedo y la incertidumbre, pero sentía que algo lo llamaba. La figura no respondió. Sin embargo, comenzó a moverse hacia él, arrastrando los pies, como si estuviera atrapada en algún tipo de lucha interna. Cada paso que daba parecía ser un esfuerzo sobrehumano, y el suspiro que emitía era cada vez más profundo, más desesperado. Alpín no podía quedarse quieto. Algo en su interior lo impulsaba a acercarse, a intentar comprender qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Era esta otra manifestación de la niebla? ¿O era alguien más atrapado en este lugar, igual que él? Sin pensarlo demasiado, dio un paso hacia adelante. ¿Te encuentras bien?, preguntó, ya a pocos pasos de la figura. La figura se detuvo, su cuerpo se sacudió ligeramente, y entonces, con un gesto lento y doloroso, levantó la cabeza. Los ojos de Alpín se abrieron con incredulidad. Lo que vio no era humano, pero tampoco era algo completamente extraño. Era una criatura, un ser atrapado entre dos mundos, con una apariencia que lo hacía sentir como si estuviera mirando una parte de sí mismo. Los ojos de la figura eran vacíos, oscuros como la misma niebla, pero llenos de una tristeza profunda. La boca se movió, pero no emitió palabras, solo un sonido bajo, gutural, como si intentara hablar sin poder hacerlo. Alpín sintió una presión en el pecho, como si algo lo estuviera apretando desde dentro. La figura ante él parecía desesperada, pero no sabía cómo ayudarla, ni siquiera comprendía qué era lo que sucedía. ¿Era otra alma atrapada, al igual que él? De repente, la figura levantó una mano temblorosa hacia él, como pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a desmoronarse.
La niebla parecía tragársela, absorbiéndola lentamente, como si el mismo aire estuviera reclamando su existencia. «No», gritó Alpín, pero no pudo hacer nada. La figura se disolvió en la niebla, dejando solo un vacío que se expandió rápidamente. Alpín dio un paso atrás, sus manos temblorosas buscando algo a lo que aferrarse, pero no había nada. La niebla lo rodeaba nuevamente, más espesa, más pesada, y la presión en su pecho aumentaba. El suspiro de la figura todavía resonaba en sus oídos, como si no hubiera desaparecido, como si se hubiera quedado atrapado en el aire que lo rodeaba. ¿Era ese el destino al que se enfrentaba? ¿Desaparecer, desvanecerse en la nada, ser absorbido por la niebla sin dejar rastro? Se quedó allí, paralizado, mientras la niebla lo envolvía, tragándose el sonido, la luz y finalmente, sus pensamientos. ¿Qué le quedaba ahora? ¿Seguir caminando, o rendirse ante el abrazo de la oscuridad? La respuesta era incierta, pero una cosa estaba clara. Algo mucho más grande que le estaba sucediendo, y él solo era un espectador atrapado en su propio destino. Capítulo 15. Alpín despertó con un sobresalto. La niebla, aunque omnipresente, ya no parecía tan densa. Sin embargo, su respiración seguía entrecortada, como si la presión de la atmósfera hubiera dejado una huella invisible sobre su pecho. La sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía despertar lo invadía con una fuerza aplastante. Cada paso que daba hacia adelante era como avanzar en la niebla misma de su mente. Se encontraba nuevamente solo, pero algo dentro de él le decía que no estaba completamente aislado. Había algo más, algo al acecho, y la sensación lo rodeaba como una manta pesada. Quizás era la niebla la que lo había transformado, la que lo había desconectado de todo lo que conocía. El tiempo parecía haberse detenido. Se obligó a caminar, a no caer en el pánico. Pero lo que había presenciado, la figura desmoronándose ante él, seguía presente en su mente. ¿Era una manifestación de la niebla misma o algo más profundo? ¿Algo que reflejaba su propia desesperación y confusión? Alpín continuó su avance, con los ojos atentos, esperando que algo más se cruzara en su camino. Algo en el aire le indicaba que no estaba solo, que esta experiencia estaba lejos de haber terminado. La sensación de que su destino estaba entrelazado con el de los que había encontrado, de alguna manera, lo mantenía en movimiento. De repente, un sonido lejano lo alcanzó, un suave crujir, seguido de un murmullo ininteligible, como si alguien estuviera hablando a lo lejos. Alpín detuvo sus pasos y se quedó en silencio, sus sentidos alertas. El sonido provenía de un lugar a su derecha, detrás de un conjunto de árboles que apenas lograba distinguir entre la niebla. Un impulso lo llevó a acercarse. Quería ver, quería entender qué ocurría. Sin embargo, al dar un paso, el crujido se detuvo. Alpín se quedó quieto, esperando, pero la niebla lo rodeaba nuevamente, como un abrazo frío y húmedo que lo mantenía cautivo. Entonces, un murmullo suave, como el eco de palabras incomprensibles, emergió de la oscuridad. Esta vez, las palabras parecían claras, pero no podía comprenderlas. Los sonidos se mezclaban en un idioma que no era de este mundo, como si provinieran de una dimensión desconocida. Alpín no podía ignorar la sensación de que esas palabras, aunque incomprensibles, estaban dirigidas a él. Eran suaves, cargadas de una extraña melancolía, como si la niebla misma estuviera tratando de comunicarse con él. De repente, una figura emergió de entre la niebla. No era una sombra vaga, sino una figura clara, definida, que caminaba lentamente hacia él. La figura no se movía como un ser humano, sino con una fluidez que desafiaba toda lógica. Era como si caminara sobre la niebla misma, como si fuera parte de ella. Alpín dio un paso atrás, pero la figura no se detuvo. Era más alta que él, su silueta envuelta en una especie de túnica etérea que parecía cambiar de forma con cada movimiento. Los ojos de la figura brillaban con un resplandor blanco, casi sobrenatural, como si la luz misma emanara de su ser. No era humano, pero tampoco era una criatura completamente ajena. ¿Quién eres?, preguntó Alpín, con la voz temblorosa. La figura no respondió con palabras. En cambio, levantó una mano, señalando hacia un punto más allá de donde Alpín se encontraba. La niebla se disipó un poco, revelando un pequeño claro en el que se encontraba una piedra enorme, cubierta por una extraña inscripción. La figura comenzó a alejarse, y Alpín, con el corazón acelerado, la siguió.
Algo en su interior le decía que debía entender, que esa figura era la clave para escapar de esta pesadilla. Al llegar al claro, la niebla se dispersó aún más, y Alpín pudo ver con claridad la piedra. Estaba cubierta por símbolos que no reconocía, pero de alguna manera sentía que significaban algo importante. Tal vez era el inicio de una revelación, tal vez la forma de salir de este lugar. La figura se detuvo frente a la piedra, y con un gesto solemne, levantó ambas manos hacia el cielo. Alpín, paralizado por la extraña atmósfera que lo envolvía, observó en silencio. De repente, un rayo de luz surgió de la piedra, iluminando la escena. La niebla se apartó por completo, dejando al descubierto un paisaje que parecía más allá de la realidad. Montañas distantes, un cielo sin nubes, y un horizonte interminable. Alpín dio un paso adelante, y al hacerlo, el paisaje comenzó a desvanecerse. La luz de la piedra se desvaneció lentamente, y la figura se desmaterializó en la niebla, dejándolo nuevamente solo. Se quedó allí, mirando la piedra vacía, mientras el eco de las palabras incomprensibles seguía resonando en su mente. La niebla volvió a cerrarse a su alrededor, y el paisaje desapareció por completo. Alpín sintió una mezcla de desesperación y esperanza. Había presenciado algo fuera de lo común, algo que no podía explicar. Pero las respuestas seguían eludiéndolo, y la niebla seguía siendo su única compañera. ¿Qué significa todo esto?, preguntó en voz baja, al borde de la desesperación. Pero no había respuesta, solo el vacío, y el susurro lejano que lo llamaba a continuar. El camino parecía interminable, pero Alpín sabía que no podía rendirse. Había algo que debía descubrir, algo que lo mantenía atado a este lugar, y no descansaría hasta entenderlo. Capítulo 16. El sol nunca llegaba completamente a atravesar la espesa capa de niebla, pero algo en la atmósfera parecía diferente. La niebla se había aligerado un poco, dando paso a un ambiente más aireado, aunque la sensación de estar atrapado seguía siendo omnipresente. Alpín avanzaba con pasos lentos, pero decididos. A medida que caminaba, una extraña calma lo invadía, como si un ciclo de la experiencia estuviera a punto de completarse. La piedra, con sus símbolos enigmáticos, seguía en su mente, y la visión de la figura que la había tocado lo persiguió durante días. Lo que había presenciado en el claro parecía significativo, pero aún no comprendía completamente su propósito. Lo único que sabía era que debía seguir adelante. El camino, aunque misterioso, comenzaba a tomar forma. A veces parecía interminable, otras veces se estiraba hasta volverse borroso y sin fin. Sin embargo, la sensación de que algo grande estaba por suceder se mantenía firme en su pecho. De repente, Alpín se detuvo en seco. En su mente resonó una idea, una conexión que había ignorado hasta ese momento. El sonido de un susurro, suave pero urgente, llegó a sus oídos, tan leve que parecía parte de la niebla misma. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Todo permanecía inmóvil. ¿Es un eco?, se preguntó. Casi sin darse cuenta, la niebla se despejó nuevamente, de manera tan repentina que pareció como si la naturaleza misma se hubiera puesto en movimiento. Y ahí, frente a él, apareció algo que nunca habría esperado, un campo lleno de flores silvestres. El aire se volvió más cálido y la niebla, aunque aún persistente en las esquinas, ya no dominaba la escena. Se acercó con cautela, observando cada detalle. Las flores, que al principio parecían ser simples manchas de color, comenzaron a cobrar vida propia. Cada una de ellas parecía tener un brillo especial, como si estuvieran pulsando con alguna energía interna. Era un espectáculo hermoso, casi sobrenatural, que hacía que todo lo que Alpín había vivido hasta ese momento pareciera aún más extraño y confuso. Sin embargo, entre esas flores había algo que no encajaba. A lo lejos, al final del campo, una figura humana se erguía, su silueta alta y oscura. No podía distinguir mucho, pero sabía que esa figura era la misma que había encontrado en el claro con la piedra. ¿Quién eres?, se preguntó en voz baja. La figura no respondió, pero comenzó a moverse lentamente hacia él, su presencia más tangible que nunca. A cada paso que daba, la niebla parecía desvanecerse un poco más, y el campo de flores se volvía más claro, como si la figura misma estuviera alterando el entorno a su paso. Alpín, con el corazón acelerado, no sabía si debía acercarse o quedarse donde estaba. Algo en su interior lo instaba a seguir adelante, como si esa figura tuviera respuestas,
como si su encuentro fuera inevitable. Cuando la figura estuvo a unos pocos pasos de él, Alpín pudo distinguir mejor sus rasgos. Era una mujer, alta, con el rostro cubierto por una máscara extraña, como la que podría usar una sacerdotisa o alguien destinado a un propósito profundo. Sus ojos, aunque cubiertos, emitían una luz suave que parecía irradiar desde dentro de la máscara. La figura se acercó más y, sin decir una palabra, levantó una mano hacia Alpín. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Era como si estuvieran compartiendo algo más allá de las palabras, una conexión de almas que trascendía el entendimiento humano. El aire mismo parecía detenerse. Finalmente, la figura habló, su voz era suave, pero cargada de una fuerza inexplicable. El fin está cerca, Alpín, dijo. Alpín no entendió la magnitud de las palabras. Estaba acostumbrado a vivir con preguntas sin respuestas, pero nunca con la sensación de que el tiempo estuviera en juego, o de que el futuro inmediato fuera algo tan inevitable. La figura continuó, sin apartar la mirada de él. Lo que has visto es solo el principio. El camino se alarga, pero solo cuando logres entender lo que tienes delante podrás seguir adelante. Esta niebla es solo un reflejo de tu propia mente. Un laberinto del cual solo puedes escapar si desvelas la verdad. Alpín sintió un escalofrío recorriendo su columna. Aquello parecía demasiado profundo, demasiado inalcanzable. Sin embargo, las palabras de la figura resonaban en su interior, como una clave esperando ser descubierta. ¿Qué debo hacer?, preguntó Alpín, casi sin quererlo. La figura levantó su otra mano, señalando hacia el horizonte. Ve allá, respondió. La respuesta está esperando más allá de la niebla. Busca la puerta que solo tú puedes ver. Con esas palabras, la figura dio un paso atrás, perdiéndose nuevamente entre la niebla, como si nunca hubiera existido. La escena cambió una vez más, el campo de flores desapareciendo en un parpadeo. Alpín se quedó allí, mirando el espacio vacío. La niebla regresó lentamente, envolviendo nuevamente su entorno, pero algo dentro de él había cambiado. Sabía que su destino estaba en sus manos, y que el viaje no terminaría hasta que comprendiera completamente las palabras de la figura. Su próxima etapa de viaje había comenzado. Capítulo 17. El día había transcurrido lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido en su marcha. Alpín se encontraba de pie, frente al mismo paisaje que había explorado anteriormente, pero ahora algo había cambiado dentro de él. Las palabras de la figura resonaban en su mente, como una melodía constante, retumbando en cada rincón de su conciencia. ¿Qué significaban exactamente? ¿Cuál era esta puerta de la que hablaba? Había algo en la niebla que no era solo un obstáculo físico. Era una manifestación de sus propios temores, dudas e inseguridades. La niebla no era solo un fenómeno meteorológico, era el reflejo de su alma desordenada. Y mientras más intentaba avanzar, más sentía como las capas de la niebla se espesaban, envolviéndolo en un círculo vicioso. Con un suspiro, Alpín se decidió. Ya no podía seguir esperando a que las respuestas llegaran a él. Debía buscar la verdad, debía enfrentarse a lo que fuera necesario. Así que comenzó a caminar de nuevo, adentrándose cada vez más en la densa niebla que lo rodeaba. Mientras avanzaba, su mente volvió al momento en que la figura lo había señalado hacia adelante. La puerta que solo tú puedes ver, le había dicho. Alpín cerró los ojos, tratando de imaginar lo que eso significaba. Si la puerta no era visible para todos, ¿cómo podría él encontrarla? ¿Qué tendría que hacer para descubrirla? Fue entonces cuando, de repente, sintió algo extraño bajo sus pies. Un leve cambio en la textura del terreno, como si la superficie que pisaba fuera diferente. Alpín abrió los ojos y vio que el suelo había comenzado a tornarse de un color más oscuro, casi como si fuera de piedra o metal. El aire a su alrededor parecía más denso, y un leve brillo parecía emanar de algún punto frente a él. ¿La puerta?, pensó con una creciente sensación de asombro. De inmediato, sin pensarlo dos veces, Alpín caminó hacia esa extraña área, como si el terreno mismo lo estuviera llamando. La niebla, de alguna forma, parecía ceder ante su avance, despejando un camino hacia lo desconocido. A medida que se acercaba, pudo distinguir una forma en la distancia. Una figura esculpida en la roca, de un diseño intrincado y peculiar. Era la imagen de una puerta, pero no de una puerta común. Su estructura parecía mucho más antigua,
como si perteneciera a un mundo más allá del tiempo. Con una mezcla de temor y fascinación, Alpín extendió su mano hacia la puerta. El aire se volvió frío y pesado, y una sensación extraña de presagio lo invadió. Al tocarla, la superficie parecía vibrar bajo sus dedos, como si la puerta misma estuviera viva. A medida que su mano recorría los contornos, notó que había símbolos grabados en la piedra, símbolos que no podía entender, pero que le eran familiarmente inquietantes. La puerta comenzó a abrirse lentamente, como si no estuviera preparada para revelar su secreto tan fácilmente. La niebla, que antes lo había envuelto, ahora parecía retroceder por sí sola, dejándolo entrar en lo que podría ser el siguiente capítulo de su viaje. Alpín, con el corazón latiendo rápidamente, dio un paso hacia adelante, entrando en el umbral de la puerta. Lo que vio dentro fue algo que ni siquiera él podría haber imaginado. El espacio detrás de la puerta era vasto, tan vasto como el universo mismo. No era un simple pasillo ni una sala cualquiera. Era un lugar lleno de luces y sombras que danzaban como si estuvieran vivas. El aire estaba cargado de una energía que lo atraía hacia adelante, como si no tuviera elección. Se detuvo un momento, buscando comprender lo que estaba sucediendo. Las palabras de la figura, las imágenes del campo de flores, el mensaje críptico, todo cobraba sentido ahora. Este lugar, esta puerta, representaba un paso más allá de lo que Alpín había conocido. Pero también era un punto de no retorno. Un eco suave se oyó a lo lejos. No estaba seguro de si era real o si su mente estaba jugando con él, pero el sonido era inconfundible, el susurro de la verdad aguardando ser revelada. Alpín dio un paso más, con la determinación de no regresar atrás, sin importar lo que el futuro pudiera depararle. Capítulo 18. El silencio dentro del umbral era profundo, casi palpable. La vasta oscuridad que se extendía ante Alpín parecía un abismo interminable, y el aire frío le calaba los huesos. Mientras avanzaba, la sensación de estar en un lugar que no pertenecía al mundo que conocía lo envolvía por completo. Sin embargo, no había miedo en su corazón. A pesar de la vastedad del espacio y la aparente soledad, sentía que cada paso lo acercaba más a algo inevitable, algo que debía descubrir. La puerta que había cruzado se cerró detrás de él con un suave susurro, dejándolo completamente aislado en ese extraño lugar. Pero la ausencia de sonido no significaba vacío. La oscuridad parecía estar viva, palpitando a su alrededor, y en el aire flotaban pequeñas partículas brillantes, como estrellas perdidas que danzaban en un eterno juego de luces. Alpín avanzó con cautela, observando cada detalle que podía. Las paredes, si es que tal cosa existía en este lugar, eran difusas, etéreas. No había una estructura sólida, pero tampoco un vacío absoluto. Era como si las mismas partículas de luz flotantes se entrelazaran para formar una especie de arquitectura cambiante, un espacio que no podía definirse con palabras. Todo era relativo, incierto, pero a la vez intensamente real. De repente, una figura se materializó en la distancia. No era una figura humana, pero tenía una forma definida. Era una figura translúcida, que parecía moverse al mismo tiempo que Alpín, sin que él la viera moverse realmente. Más bien, parecía ser parte del mismo tejido que rodeaba el espacio, una manifestación de lo intangible. Su presencia no provocó sorpresa en Alpín, como si ya estuviera esperando su aparición. Se acercó, y a medida que lo hacía, la figura comenzó a adquirir más claridad. Lo que en un principio parecía una forma abstracta ahora parecía tener una cara, una expresión que Alpín reconoció con una punzada en el corazón. La figura era él mismo. O, al menos, una versión distorsionada de él. Los ojos eran oscuros, como pozos sin fondo, y su rostro estaba marcado por una mueca extraña, como si estuviera atrapado en una constante lucha interna. ¿Qué eres? Alpín susurró, con voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que veía. La figura respondió con un murmullo, su voz flotando en el aire de una manera que no parecía de este mundo. Soy lo que has dejado atrás. Lo que no quieres enfrentar. Alpín sintió una punzada en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era lo que había dejado atrás? La imagen distorsionada de sí mismo continuó avanzando hacia él, acercándose con una lentitud inquietante. Tu miedo, tus recuerdos, tus decisiones. Todo eso te sigue aquí. No puedes escapar de lo que eres. Las palabras de la figura resonaron en su mente, llenándolo de una extraña ansiedad.
Alpín retrocedió instintivamente, pero el suelo, si es que tal cosa había, parecía moverse junto con él. Estaba atrapado en una danza con su propio reflejo, sin poder salir de este ciclo interminable. La figura levantó una mano, señalando algo en la distancia. Alpín no pudo ver lo que era, pero sintió que debía ir allí. Algo dentro de él lo impulsaba hacia adelante, hacia lo que quiera que estuviera esperando. De alguna manera, su destino dependía de ese paso. Solo enfrentando lo que eres podrás continuar, dijo la figura, su voz como una ráfaga de viento. Alpín, con el corazón acelerado, comenzó a caminar hacia el punto señalado. La figura de sí mismo lo observaba, pero no lo seguía. Era como si su presencia fuera una parte ineludible de este lugar, un recordatorio de las sombras que lo perseguían. A medida que avanzaba, las partículas brillantes que flotaban en el aire parecían cobrar mayor intensidad, guiándolo, empujándolo hacia lo desconocido. Y fue en ese preciso instante, cuando sus pies tocaron una superficie más sólida, cuando un resplandor cegador llenó su visión. La figura desapareció, desvaneciéndose en la nada, y el espacio que lo rodeaba comenzó a transformarse, como si una nueva realidad estuviera naciendo ante él. Alpín dio un último paso hacia el resplandor, decidido a descubrir lo que la oscuridad había guardado para él. Pero la sensación de estar frente a algo grande, algo trascendental, lo invadió por completo. Ya no era solo una cuestión de saber qué había detrás de esa puerta. Ahora, debía enfrentarse a sí mismo y entender lo que verdaderamente significaba ese viaje. El resplandor lo envolvió, y Alpín supo, en lo más profundo de su ser, que lo que sucediera a continuación cambiaría su vida para siempre. Capítulo 19. Alpín había cruzado la barrera de luz y ahora se encontraba en una vasta extensión de calma absoluta. No había sonidos, ni susurros, ni murmullos. La oscuridad había desaparecido por completo, reemplazada por una luminosidad blanca, pura, que parecía no provenir de ninguna fuente concreta, pero envolvía todo a su alrededor. Frente a él, en la distancia, una forma comenzó a tomar forma. No era humana, ni tampoco completamente abstracta. Era un ser, algo distinto a lo que Alpín había conocido, y su presencia transmitía una sensación de infinita serenidad. Al principio, Alpín pensó que era otra ilusión, un espejismo más en este surreal viaje, pero algo en su interior le decía que esta vez no era así. La figura estaba vestida con un manto de luz, cuyo brillo era tan suave como el de una estrella distante. No parecía tener rasgos definidos, pero había algo en su presencia que lo hacía inconfundiblemente humano. Era como si estuviera hecha de pura energía, un ser que trascendía lo físico. A medida que se acercaba a Alpín, el aire a su alrededor se volvía más denso, cargado de una calma indescriptible. «Has llegado tan lejos», dijo la figura, su voz profunda, pero sin esfuerzo, como si las palabras surgieran desde lo más profundo de su ser. Alpín no sabía si responder, o siquiera qué decir. Estaba acostumbrado a la incertidumbre, pero esta vez la quietud le resultaba aún más inquietante. Las palabras de la figura lo invadían, pero también lo llenaban de paz. Era como si el propio tiempo hubiera dejado de existir en este lugar. «¿Quién eres?», preguntó Alpín, su voz resonando en ese espacio vasto, aunque la figura seguía adelante, con una calma serena. «Soy la puerta a la comprensión», dijo la figura. «La respuesta que has buscado en cada rincón de tu mente, en cada laberinto de tu vida, aquí está». Alpín parpadeó, como si el aire a su alrededor se hubiera espesado. Cada palabra que la figura pronunciaba era un eco de lo que había sido su vida hasta ese momento. Todas sus búsquedas, sus miedos, sus anhelos, parecían haber culminado en este instante. «No soy una respuesta definitiva», continuó la figura. «Soy el reflejo de todo lo que has vivido, de todo lo que te ha llevado hasta aquí. Cada paso, cada decisión, te ha traído a este punto, al borde del entendimiento». El joven escuchaba con atención, sin poder evitar una sensación de asombro. Todo aquello que había creído conocer, lo que había dado por sentado en su vida, parecía estar tomando un nuevo significado. Pero no podía evitar preguntarse si este era realmente el final de su viaje. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, con un tono de duda en su voz. La figura inclinó su cabeza ligeramente, como si comprendiera la incertidumbre que lo consumía. «Nada. Solo debes aceptar lo que has encontrado. No hay acción que tomar, no hay meta que alcanzar. Todo ha estado sucediendo dentro de ti, aunque no lo hayas entendido hasta ahora.
Una ráfaga de entendimiento atravesó a Alpín. De repente, todo parecía claro, como si una capa densa de nubes se hubiera despejado en su mente. Las respuestas no estaban en el exterior, no estaban en lo que él había intentado lograr a lo largo de su vida. Estaban en su interior, en el entendimiento de sí mismo y en la aceptación de su propia existencia. El ser de luz lo miró, y por un momento, Alpín sintió como si estuviera conectado con algo mucho más grande que él, algo que lo unía con el universo, con la vida misma. Entonces, ¿qué pasa ahora? Alpín susurró, sabiendo que no había vuelta atrás. Ahora, dijo la figura con una serenidad infinita, sigues. Sigues viviendo, pero ahora lo haces con la comprensión de lo que has descubierto. El ciclo continúa, pero eres libre. En ese preciso instante, la luz que los rodeaba comenzó a desvanecerse, como si el espacio mismo se deshiciera lentamente en fragmentos luminosos. Alpín cerró los ojos, sintiendo como la paz lo invadía por completo. Cuando los abrió nuevamente, se encontraba en el mismo lugar, pero ya no estaba solo. Había llegado a una comprensión que le permitiría seguir, vivir, y encontrar la paz en el presente. La figura de luz ya no estaba, pero la sensación de su presencia seguía ahí, dentro de él, guiando cada uno de sus pasos. Alpín respiró profundamente, con la certeza de que, aunque su viaje llegaba a su fin, su vida continuaba, renovada, llena de una nueva luz. Capítulo 20. Alpín se despertó con un sobresalto, pero esta vez no estaba en el mismo lugar donde había estado antes. No estaba rodeado por la luz ni por la figura que lo había guiado, sino que estaba en su propia habitación, sentado en su cama, completamente solo. Durante un momento, pensó que todo había sido un sueño, pero algo en su interior le decía lo contrario. La paz que había experimentado, esa serenidad que había llenado su ser, no había desaparecido. Al contrario, parecía que ahora formaba parte de él, de su esencia misma. Podía sentirla con cada respiración, con cada pensamiento. Era como si todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, hubiera culminado en este momento, y lo que había aprendido ahora lo acompañaría para siempre. Se levantó lentamente de la cama, observando la luz del día que se filtraba por la ventana. No había nada extraordinario en el mundo exterior, nada que sugiriera que lo que había experimentado no era real. El mundo seguía adelante, con su rutina inmutable, pero Alpín lo veía con nuevos ojos, como si por fin hubiera encontrado la claridad que tanto había buscado. Miró sus manos, sus propios brazos, y comprendió que todo lo que había atravesado no era más que una parte de su viaje. Lo que había vivido era real, pero de una forma diferente. Lo que había aprendido no eran respuestas finales, sino simplemente la aceptación de lo que era, lo que había sido, y lo que podía llegar a ser. Al salir al balcón y mirar el horizonte, Alpín sintió una renovada sensación de libertad. El sol brillaba con fuerza, pero no solo en el cielo, sino también en su interior. Sentía que todo el peso que había arrastrado durante tanto tiempo se había disuelto, como si el simple acto de comprender hubiera limpiado las sombras que se habían adherido a su alma. No necesitaba hacer nada más. La vida continuaría, pero él ya no temía. Estaba listo para lo que viniera, consciente de su fuerza interna y de su conexión con todo lo que lo rodeaba. Ya no buscaba respuestas fuera de sí mismo. Había comprendido que la verdad estaba dentro de él, en su capacidad de aceptarse y vivir en el momento. Alpín sonrió suavemente. Era un hombre diferente al que había sido al principio de su viaje. Había cruzado esa línea, esa barrera invisible que lo separaba del entendimiento pleno. Ahora sabía que no importaba cuán complejos fueran los misterios de la vida. Lo importante era estar en paz con uno mismo, aceptar la impermanencia y la belleza que se encuentran en cada momento. De pronto, todo lo que había sido incierto, todo lo que había sido confusión, dejó de ser importante. Lo que importaba ahora era la paz interna y la posibilidad de vivir en ella. Alpín entendió que la vida no necesitaba ser explicada ni comprendida en su totalidad para ser vivida con plenitud. Con una última mirada al horizonte, Alpín cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo esa sensación de calma llenaba cada rincón de su ser. El viaje había terminado, pero la verdadera vida, aquella que ahora entendía y apreciaba, comenzaba en este mismo momento. Y con esto llegamos al final de la historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides apoyar el canal suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo con tus amigos.
Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias increíbles. Hasta la próxima.